en la capital, en la ciudad. Así debería de llamarse, ¿verdad? Después de Ciudad capital. No, está muy largo, está horrible eso. Eso solamente se le ocurrió a Vidal Lleneras, que está loco. O le pones la ciudad o le pones la capital, pero la ciudad, la capital, pues imagínate, solamente Vidal. Porque él está camudo. ¿No, Sergio? Nos acompaña el licenciado Sergio Palacios, jefe delegacional en Azcapotzalco. Sergio, mucho gusto, buenos días. Gracias, Nino, buenos días. ¿Qué onda? ¿Qué está pasando y qué está aconteciendo en la Ciudad de México? Saludo al auditorio, a los compañeros de la mesa. Seguimos ahorita en el tema de seguimiento de la reforma política. Va a haber mañana un evento importante porque creo que, como lo hemos manejado y lo hemos platicado varias veces aquí contigo, es un tema que hay que aterrizar ya, que es importantísimo y que si hay un interés de parte del jefe de gobierno, que es además muy legítimo, y de los ciudadanos del Distrito Federal, de tener facultades plenas, también en las delegaciones esperamos que eso tenga una ventaja para que podamos trabajar. Yo te platicaría, tuvimos una reunión con los presidentes municipales con los que tenemos zona limítrofe. ¿Estuviste con quién? ¿Con Naucalpan y con Tlalnepantla? Y con Tlalnepantla. Tlalnepantla se expresa muy bien de ti. Gracias. De que llevan una estrecha, que ya llevan una estrecha relación. Él es del PRI, tú eres del PRD, pero eso quedó atrás. Y David me habló ayer para invitarme también, el presidente municipal de Naucalpan, a su informe de 100 días. Hay buena relación porque es en beneficio de los ciudadanos. Claro. Reitero, es el tema importante. Pero hay ciertas diferencias que impiden que el trabajo pueda ser completo de parte de nosotros. Porque tú eres delegado y eres presidente. Yo te pondría el ejemplo en el tema de seguridad pública. Ellos pueden asumir compromisos plenos porque tienen facultades plenas en materia de seguridad pública, ¿no? Temas como el agua, que es tan delicado y que acabamos de pasar una crisis muy difícil en el ¿Por lo Distrito Federal. o por qué? Pues mira, yo sí creo... No, por sí, el emisor, por el agua, cuéntame. Si te dicen que durante 10 años no se le dio mantenimiento al Cutzamala, pues tiene que haber un responsable. O sea, se dice que este mantenimiento que se le dio en la pasada Semana Santa es un mantenimiento que no se había dado en los últimos 10 años. Pero o sea, mucha gente sigue sin agua. Sí, claro. O sea, porque también dependemos, que es uno de los graves problemas que tiene la Ciudad de México, y la delegación Azcapotzalco en particular, depender del Cutzamala. También nos acompaña el día de hoy el diputado del PAN, Edgar Borja Rangel, presidente de la Comisión de Ciencia, Tecnología en la Asamblea Legislativa. Edgar, mucho gusto, bienvenido, buenos días. Gracias, Nino, por invitarnos a este espacio con tus radioescuchas. Saludo también a mis compañeros delegados, a mi compañero diputado. Y así es, Nino, en estos días es muy importante el evento de la reforma política. Nosotros, dentro de la reforma política, algo que es muy importante es que las delegaciones dejen de ser tratadas por el gobierno del Distrito Federal como si fueran menores de edad, que tengan mayores autonomías, mayores funciones, porque están muy acotadas sus funciones. Prácticamente el 18% del presupuesto del Distrito Federal es lo que se reparte en las delegaciones o lo que tienen ellos para poder pues realizar N cantidad de obras, y de esta manera podríamos fortalecerlas, pero también tener algo que solamente en el Distrito Federal no pasa, y es tener un cabildo, es decir, una contraparte en la cual pues sean decisiones colegiadas, de manera tal que haya un plan rector y que administración tras administración puedan haber continuidad en sus obras, cosa que el día de hoy pues llega un delegado, llega otro nuevo delegado y se retoma un rumbo diferente, Nino. A ver, yo te quisiera preguntar algo. La gente común y corriente, la gente de a pie, ¿está preocupada por la reforma política? ¿Está enterada de la reforma política o ni siquiera sabe en qué consiste esta reforma política o en qué le va a beneficiar? Yo creo que hay mucho desconocimiento, Nino. Yo creo que en lo particular hay mucho desconocimiento. Está en nuestra labor también el informar cuáles van a ser las ventajas para todos los ciudadanos. ¿Para todos? Para todos. El ciudadano de a pie, el ciudadano de todos los días, sigue pensando que la delegación es quien le resuelve todos los problemas. Y al día de hoy... No, quien debe resolver. Quien debe de resolver. Sí. Es más, hasta en las campañas, sí, todos los candidatos a delegados pues hacen muchas promesas, sí, que a veces no están realmente en sus facultades poderlas decidir. También nos acompaña el día de hoy el licenciado Jesús Valencia, jefe delegacional en Iztapalapa. Chucho, mucho gusto, bienvenido, buenos días. Muchas gracias, Nino, compañeros de la mesa. Sí, pues esta semana va a ser importante para la ciudad, importante para los capitalinos, estaremos muy atentos. La propuesta que el jefe de gobierno, el doctor Miguel Ángel Mancera, estará impulsando junto con los diputados de la Asamblea, los senadores con los que ha tenido ya un acuerdo, y para esto importante los diputados federales, es prácticamente la reforma que ya había un consenso en la legislatura pasada, y yo creo que con esa es con la que hay que ir.
creo que esa es la que genera, que incluso pues no contempla necesariamente el tema de los cabildos, sino tiene que ver con facultades mayores a lo que es la autonomía para que el gobierno de la ciudad pueda nombrar al procurador, al secretario de Seguridad Pública, sin necesidad de someterlo a consideración de la Presidencia de la República, entre otras, pues la capacidad de endeudamiento, porque finalmente en la ciudad somos la única entidad, más bien la ciudad es la única entidad que no tiene capacidad de endeudamiento y tiene que pedirle permiso a los diputados federales, y ni siquiera también los diputados locales tienen capacidad de mandar iniciativas de reformas constitucionales a la Cámara. Digamos, eso es la parte más importante que yo vería. Y comentar, no, efectivamente, la crisis de agua que comentaba. Bueno, tú la vives permanentemente, pero ahora sí se agudizó. Mira, déjenme contarle al auditorio, nosotros en Semana Santa recibimos alrededor de 1 millón de personas que no viven en Iztapalapa. 1.9 millones viven, no salen de vacaciones porque la gente disfruta, digamos, esa semana, más 1 millón que recibimos de otros lugares. Y curiosamente se les ocurre al gobierno federal cada año, pero con mayor vehemencia, cortar el suministro de agua del Cutzamala, que Iztapalapa recibe 1 de cada 2 litros, lo recibe de ese caudal, del caudal del Cutzamala, de tal manera que se me hace una irresponsabilidad, no que arreglen el sistema. ¿Era arreglar el sistema o era mantenimiento? Mantenimiento al sistema, pero un mantenimiento mayor, entiendo, pero lo más grave es que no haya medidas de mitigación sabiendo a dónde va a afectar. Es decir, yo te quito el agua y hazle como quieras. No hubo ni siquiera una comunicación con nosotros, para decirnos, ¿saben qué? Vamos a cortar el agua, pero los vamos a apoyar con esto o con otra cosa que no hubo, y se me hace, por decirlo menos, irresponsable. El día de antier, como sabes, el jefe de gobierno presentó en Iztapalapa un plan de acción con una inversión de poquito menos de 2,000 millones de pesos para Iztapalapa en 6 años para llevar agua. Y yo decía en ese evento, y lo repito ahora en tu programa, la Cruzada contra el Hambre trae un presupuesto de 290,000 millones de pesos. Si ubicamos que Iztapalapa es el 1.4% de la población nacional y está dentro de los municipios que incluyen la Cruzada contra el Hambre, se le pudiera dar el 1% del presupuesto total de la Cruzada contra el Hambre, tomando en cuenta que el derecho a la alimentación incluye el tener agua, que el 1%, es decir, 2.900 millones de pesos anuales, se invierta en Iztapalapa, en los próximos 3 años estará resuelto el problema del agua en Iztapalapa. No podemos solos, el gobierno de la ciudad ha hecho un esfuerzo enorme, el gobierno de la delegación también, pero sí necesitamos que el gobierno federal haga su parte, en vez de tener otras cosas que creo que en Iztapalapa lo que más se requiere es agua. Hay un estudio que recientemente salió en los Estados Unidos, no sé si te haya llegado alguna copia, en donde el agua es tan importante que tiene que ver con el hambre, y hacen un comparativo de algunas ciudades africanas con algunos municipios mexicanos, de que por falta de agua se da el hambre. Por eso nosotros decimos que quienes tenemos hambre también tenemos sed, porque es muy difícil desvincular una de la otra. También nos acompaña el día de hoy el diputado del Partido de Acción Nacional, Gabriel Gómez del Campo, presidente de la Comisión de Transparencia a la Gestión en la Asamblea Legislativa. Gabriel, mucho gusto, bienvenido. Hola Nino, muchas gracias por la invitación, saludo a mis compañeros de la mesa. Como bien comentabas, el tema de la reforma política, pues digo, la gente no lo entiende muy bien. De hecho, nosotros lo que estamos subiendo ahí a la mesa es un poquito el debate del transporte público. ¿Qué pasa con el transporte público? Los incrementos sin ningún acuerdo de por medio. Posteriormente, cuando nosotros en el Partido de Acción Nacional empezamos a presionar al jefe de gobierno, el jefe de gobierno decidió sentarse con los concesionarios, empezar a platicar, no con todos, porque no pudo tener un acuerdo unánime, y empiezan a ajustar las alzas. Evidentemente no los se le avisa a la porcentajes, gente. ¿estamos hablando de qué? 33% es la más alta. Y 22% más o menos es el incremento más bajo, y evidentemente con las justificaciones que tiene que mejorar el servicio público de transporte en el Distrito Federal. ¿Es deficiente? Yo creo que es deficiente. Yo creo que hay historias todos los días de microbuses que no prestan el servicio en las mejores condiciones, no respetan los saltos, no respetan a la gente que hace uso de ese servicio, y yo creo que es donde se debería enfocar el tema. Sí, hay que tener mucho cuidado en la economía de la gente, pero los que se dedican también al autotransporte pues tienen una necesidad económica, entonces hay que evaluar bien. 33% no es muy alto, o no te suena muy alto, cuando el salario
mínimo está aumentando 3, 4, 5%. Yo creo que el problema que ha habido es que no se va incrementando, así como lo han hecho con la gasolina, se va incrementando mensualmente, pues no se fue respetando esa línea de incremento, entonces de pronto se te acumula mucho tiempo sin que incrementes, y el incremento por eso es de una magnitud mayor. Creo que debe haber políticas públicas en donde si se va aumentando la gasolina, pues en esa misma medida se vaya revisando el aumento, porque si no pasa esto, que es un pico muy alto de pronto. Perdón, vamos al rating. Gabriel Nava, felicidades a Azcapotzalco y a nuestro delegado Susana Ramos. Muchas felicidades, Sergio, qué bueno que sigas trabajando para nosotros. Mi agradecimiento a Sergio por el apoyo de pipas que nos dio, dice Guadalupe Pantoja, José Luis Vega. Nuevamente, darte las gracias de todo el trabajo que estás haciendo a Sergio Palacios, Marisela Juárez, gracias Sergio. También felicito a Sergio por su trabajo en la delegación y sobre todo en mi unidad, dice Graciela Olvera. Lulú Juárez, felicidades a Sergio por todo el trabajo que está haciendo. Elena Mayén, felicidades a Sergio. A ti te voy a invitar todos los días, sube el rating. Perdón, Iztapalapa querías hacer. No, quería comentar yo que lo importante de este incremento que se dio, ciertamente todos los incrementos le pesan a la gente y cierto. Sin embargo, no fue un cheque en blanco. Yo que se cuidó mucho, primero en que hay un compromiso para renovar el transporte en la ciudad, y se ha venido dando en los últimos años, se ha venido dando en los últimos años con el Metrobús, con las apariciones del Metrobús, convertir la red de transporte, en el caso de los microbuses, en una red de transporte masivo, más eficiente, como es el sistema Metrobús. Se está previendo tener en este año más corredores cero emisiones de Metrobús, además más líneas del Metrobús. En ese sentido, de tal manera que Marcelo Ebrard se había comprometido a sustituir, y digo, Jesús, que conoce muy bien del tema y demás, de sustituir 20,000 microbuses, autobuses y demás, y no sustituyó, creo que ni el 2%, no recuerdo ¿recuerdas tú el número, Edgar? Son más de 30,000 microbuses y el 60%... Los que se iban a sustituir. Los que se iban a sustituir y el 60% de la población viaja en microbús. Ciertamente ha habido avances en el Metrobús, está la línea 12, pero el 60% es afectado con el aumento más grande. Y ese es el problema que tiene ahorita también el gobierno del Distrito Federal. ¿Tiene una papa caliente? Tiene una papa caliente. A quien nos dijo, decidamos juntos en su campaña, a quien nos dijo, decisiones por colonia, pues lo primero que nos dice es un aumento al transporte, un 33%. Ciertamente con el aumento de la gasolina, el aumento del predial. Sin preguntarle a nadie. El quitar subsidios. Entonces, pues el decidamos juntos, pues creo que no se está llevando a cabo en este caso, y está en una encrucijada a nivel nacional en el tema de que hay que dar la moneda de cambio para que se dé la reforma, al que puede entrar aquí la Cruzada Nacional contra el Hambre, que yo también coincido. En el tema de agua es una necesidad básica y es necesaria para la subsistencia del ser humano. Coincido con la propuesta del jefe delegacional Iztapalapa, que no tan solo es repartir despensas en Iztapalapa, el problema toral, transversal, desde hace muchísimo tiempo, es el agua. Tendríamos que focalizar de mejor manera esos recursos. Y de hecho en el PAN, a Iztapalapa fue como histórico que la hayamos apoyado tanto, porque sabemos, estamos conscientes, y de hecho Iztapalapa tiene un delegado que sabe sumar a todas las fuerzas, y se le echó mucho más lana. De hecho es un presupuesto histórico para Iztapalapa. Bueno, el otro día que vino para el delegado yo comentaba algo que siempre me ha sucedido. Vino Cuauhtémoc Cárdenas, iba a arreglar el asunto del agua en Iztapalapa. Vino López Obrador, dijo exactamente lo mismo. Marcelo Ebrard también. Pero desaparece el electorado. También. Si les arreglan la bronca, desaparece pero el electorado. Hay otra cosa. Ayer recordábamos a Óscar Espinosa Villarreal cuando se acerca a una casa y le dicen, ¿usted tomaría esta agua? Sí, claro. Y entonces la ve y dice, pues tómele. No, porque era una agua apestosa y era una agua amarilla. O amarillenta, como tú quieras decirlo. Entonces estamos hablando de muchos años hacia atrás en que no se ha hecho nada. Porque no hay un esfuerzo federal. Mira, el gobierno federal anterior no invirtió un solo peso en materia de agua en Iztapalapa. Ellos quedaron de terminar el acuaférico. Yo tuve varias reuniones, incluso con el director de la Conagua, en el periodo... ¿Con quién? ¿Con Luege? Con Luege, en lo que yo tomé gané la elección y tomé posesión, y realmente no tenía ni idea cómo resolver el problema del agua. Y sí es un asunto
principalmente, es de los 3 niveles de gobierno, pero la inversión mayor, cualquiera de las obras que se tienen previstas, traer agua del Valle de Jico, que es un estudio de la UAM Iztapalapa, cerrar el acuaférico o excavar profundo, como dice el sistema de aguas de la ciudad, hablo de obras relacionadas de los 9,000, 10,000 o 15,000 millones de pesos, que un gobierno delegacional es imposible que lo haga. Necesitamos del apoyo del gobierno. ¿Qué estabas diciendo, Sergio? Sí, no, que en el ámbito de las atribuciones, el tema del agua, pues ¿Te afecta a ti también? Muchísimo, muchísimo, y a últimas fechas todavía más. Y nosotros lo que estamos procurando es precisamente llevar una buena relación con la gente de la Conagua para que podamos tener respuestas. Con Corenfeld ahora. Con Corenfeld, porque también hay que decir en honor a la verdad que durante los 6 años anteriores hubo una negación por parte del UEG a tener una buena relación con el gobierno de la ciudad en ese tema tan importante. Y así como hablan de politizar ciertas cosas, pues el tema del agua estaba politizado, lo cual es de verdad pues muy canalla. Que se ¿Lo partidizaron el Partido Acción Nacional, el asunto del agua hace 6 años? La bronca que existe aquí es el peloteo constante que tenemos en el sexenio anterior en el gobierno del Distrito Federal y hace 2 sexenios en el gobierno del Distrito Federal de no querer participar con el gobierno federal porque eran espurios o no nos llevamos bien y demás, no reconocer. Y por eso negar el agua. No. Y lo que se hizo fue estar trabajando. De hecho, a Marcelo Ebrard le consta, porque hubo una muy buena relación y hubo un flujo de recursos federales en el Distrito Federal inmenso. Entonces, a pesar de que no se saludaban él y el presidente Calderón, había una muy buena y estrecha relación con muchísimos de los funcionarios. En el caso de José Luis Luege y del caso del agua, pues quizás haya existido cierta grilla, pero por supuesto que hubo inversión en agua. Ahí existen las auditorías y demás que revisen nuestros delegados y que a ese criterio lo vean. Muy sencillo. El objetivo fundamental es no pelotear el tema, porque eso es de lo que justamente la gente está harta. Es que a mí no me toca, le toca al gobierno federal. El gobierno federal no es que no hace nada, el gobierno del Distrito Federal. Y el gobierno del Distrito Federal no es que para eso tienen recursos las delegaciones. El peloteo es lo que... Iztapalapa. Habría que explicarle a la gente, yo creo que algo muy importante, cómo llega el agua a la ciudad, muy breve. El agua, hablo básicamente de lo que son tanto los pozos como del sistema Cuxamala, llega en bloque, efectivamente es el gobierno de la ciudad, la Conagua manda una cantidad de agua el sistema de agua le corresponde distribuirla. El asunto aquí... ¿El sistema de agua es Ramón Aguirre? Sí, o sea, el Distrito Federal. Ya estamos en Ciudad de México. Le llaman el agua en bloque, la manda el sistema de aguas de Lerma Cutzamala y ahí, digamos, en una gran red que hay en la Ciudad de México, se distribuye, eso le corresponde al sistema de aguas. ¿Cuál es el problema? Que esa misma agua se tiene que distribuir en todos los habitantes de la ciudad y lo que ya no alcanza es la cantidad que necesitamos. Pongo el ejemplo de Iztapalapa. Yo recibo 5,300 litros por segundo. Necesitamos 1,700 litros más, de tal manera que si no nos mandan más, aunque la distribuyamos de otra manera, forzosamente yo le quito una colonia para darle a otra. Estás hablando del 30-40% de agua. 600,000 personas sin agua o por tandeo en Iztapalapa, básicamente la zona alta de la Sierra de Santa Catarina, pero ahora empezamos a tener ya problemas en las zonas bajas, en los barrios, por ejemplo. Previo a la Semana Santa se descompuso uno de los pozos que está en el mero centro de la delegación. Afortunadamente se logró rehabilitar y eso hacía que no tuviera el agua los 8 barrios, el centro de la delegación. De tal manera que yo creo que sí hay solución. Los expertos tanto de la UAM, de Iztapalapa, que han trabajado mucho, del sistema de aguas y de la propia Comisión Nacional del Agua, tienen la solución. ¿Qué se necesita? Invertirle. Por eso insistir. Nosotros en Iztapalapa estamos dentro de la cruzada contra el hambre. ¿Qué pedimos? Que en vez de que se reparta despensas, mejor que se invierte en agua, el 1% del presupuesto de la cruzada contra el hambre, 2.900 millones de pesos anuales. Estamos hablando de casi 10,000 millones de pesos en 3 años, que permitiría casi resolver para las delegaciones. Yo, con mucho respeto, les planteaba a los diputados que ya la formulita de que con base en el número de habitantes que tiene cada delegación se tiene que asignar el presupuesto, tiene que cambiar por estos temas que comentaba el diputado precisamente. Toda la infraestructura hidráulica del Distrito Federal tiene 50 o más años. Las escuelas tienen 50 años, los mercados tienen 50 años. Entonces, si a ti te dan un presupuesto que va simplemente en función del número de vecinos que viven en tu delegación, vas a estar siempre desfasado, porque entonces dejas de atender servicios de mantenimiento en las funciones que realmente te corresponden como
jefe delegacional, y a lo largo de los años te va resultando mucho más obsoleto, mucho más caro y mucho más difícil de sustituir. Entonces yo creo que también entre los temas, volviendo a donde empezamos la plática del día de hoy, que debe contemplar la reforma política, pues está también cómo se va a definir la distribución de los presupuestos con base en las obras de infraestructura básica, indispensable, que necesitan las delegaciones. Y mira, nada más para ponerte un ejemplo así muy esquemático, si nosotros dividiéramos el presupuesto que se le otorgó a la delegación entre el número de habitantes que tiene la delegación, le correspondería poco menos de 3,000 pesos a cada vecino. Con eso habría que cambiar luminarias, pasar por la basura, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces realmente los presupuestos son muy inadecuados y se presentan todo este tipo de fenómenos que están afectando aquí. Estamos primavera-verano, calor. Tengo sed, quiero tomar agua. ¿A dónde tomo agua? No hay bebederos en ningún lado, no hay bebederos en las escuelas, no hay bebederos en la calle, no hay bebederos en los parques públicos. Tengo que ir a comprar botellas de agua, tengo que comprar agua embotellada. Es que esa es parte de la bronca que tienen ustedes, compañeros, como delegados. Se me hace terrible. Y una bronca que generó Marcelo Ebrard, y hay que ponerlo con nombre y apellido. Les quitó recursos a cada una de las delegaciones. ¿Por qué? Porque él determinó que no tenían capacidad, o no sé qué haya pensado, ¿no? Que tenía a puros incapaces ahí gobernando en cada una de las delegaciones, o ratas que no podían administrar los recursos, cuando en realidad pues son personas que son electas y demás, y que tienen derecho a gastar el recurso, y de hecho ellos son los que están obligados, y a ellos se les cobrará por parte de la ciudadanía. Lo que hizo Marcelo fue quitarle recursos, y lo que en el PAN estamos buscando, a pesar de que tenemos una sola delegación, es justamente que se le den más recursos a cada uno de los delegados. ¿Por qué? Porque sabemos perfectamente la responsabilidad que tienen. Ellos son el primer contacto ciudadano. Tú, si ves un bache, si te hace falta una luminaria, si tiraron un poste, lo que quieras. Es problema del delegado y nada de que vía primaria o secundaria, porque yo no entiendo de eso. El gobierno federal, que el gobierno del Distrito Federal, es el delegado. Entonces nosotros por eso justamente estamos buscando fortalecer a cada uno de los delegados, cuando te insisto, nosotros tenemos uno solo y no hemos visto pronunciamientos sólidos por parte de ninguno de los diputados del PRD, bueno, de los diputados de algunos nada más, ¿no? Que tuvimos ahí pronunciamiento, que son los diputados que son minoría en la Asamblea Legislativa del PRD, pero en general no ha habido ningún pronunciamiento real. Jesús. Decía Sergio Palacios ahorita que ellos tienen 3,000 pesos per cápita de presupuesto, poquito menos. Iztapalapa tiene 1,500. Imagínense una delegación tan grande, pues ahí tiene el presupuesto más grande, sí, pero si lo divides, porque la fórmula, si no nos dijeran la fórmula va a ser 3,000 pesos por habitante, yo les aplaudiría a los diputados. Porque está duplicando el presupuesto. Porque está duplicando el presupuesto, cosa que eso no sucede. Miguel Hidalgo anda arriba de los 5,000 pesos, Cuauhtémoc a poquito abajo de los 5,000 pesos, Benito Juárez también anda en 4,800 pesos, en fin, Iztapalapa es la más castigada en términos presupuestales. Ahora, explicar un poquito el tema de la gente a veces tiene derecho a saber cómo opera el tema del agua. Las vías primarias no solamente tiene que ver con el sistema Cutzamala, las vías primarias de la red primaria de agua potable es básicamente las grandes tuberías de unos diámetros impresionantes que van curiosamente sobre las vialidades principales. Digamos, casi equivale, donde van las vialidades primarias es donde va las grandes tuberías, pueden ser de distintos caudales, no solamente del sistema Cutzamala, y la red secundaria es justamente la que surte a la casa, de donde la gente agarra una extensión de una manguerita, digamos, y es la que conecta a su casa. Esa es la red secundaria. Esa es la que nos compete a las delegaciones principalmente sustituir. Junto con el sistema de aguas, nos vamos a sustituir 400 kilómetros de red secundaria este año. ¿Eso qué implica? Implica sustituir el 30% del total de la red. En la administración pasada se sustituyeron otros 400 kilómetros. Es decir, estaríamos llegando prácticamente al 60% en este trienio del total de las tuberías, porque hay unas máquinas incluso ya muy buenas que simultáneamente rompen el concreto de lo que era el anterior tubo y meten esta línea de polietileno, poliuretano, muy eficaz, que tiene el sistema de agua y que tiene la delegación. Entonces sí se está trabajando eso. Y yo no diría que en la administración pasada se haya recortado, y en esta yo que el esfuerzo de los diputados
que hubo para que los delegados, en mi caso de parte, incluso el caso específico de Gabriel y otros diputados del PAN, que apoyaron Iztapalapa con presupuesto, lo cual, por supuesto, agradecemos mucho, pero yo creo que son condiciones distintas. Había una prioridad el sexenio pasado, que era básicamente el metro, mucho, incluso el presupuesto metropolitano, se tuvo que mandar prácticamente todo el metro. Ahora las condiciones son distintas, ha habido mucho apoyo del doctor Miguel Ángel Mancera, de los diputados locales, a fin de que los delegados tengamos más recursos, porque en este momento no se tiene esa gran obra, ¿no? Ese tipo seguramente, si el año pasado hay una obra de esta magnitud, pues nos volverán a apretar un poquito. ¿Cómo hiciste? Esa es la roqueseñal. No. ¿Hiciste así? ¿Hiciste la roqueseñal? ¿Nos van a qué? Nos van a apretar un poquito, dije. Pero fue más bien así. De apretar. No salió peor. No, pues, a ver, yo hace un momento decía de los bebederos, de que pues en dónde tomamos agua o dónde bebemos agua. Pues si no tengo agua en mi casa, ¿dónde voy a beber agua? O si no tengo agua en mi casa más que por tandeo y tengo las cubetas, pues no sé, para necesidades básicas. Pero hay aquí un asunto muy grave. El día de ayer el periódico Reforma, es el de ayer, dice, crece el consumo de refrescos en nuestro país. ¿Por qué crece el consumo de refresco? Porque no tenemos agua. O tomamos refresco, o tomamos agua y nos morimos del estómago y nos da diarrea. Entonces dice, fíjate nada más, tenemos un 119 litros per cápita anual. Yo no sé qué sea eso, pero ha de ser terrible. Ha de ser gravísimo. Muchísimo. Pero nosotros tomamos más refresco que los estadounidenses. Ellos están en el 10º lugar. Ellos, que son los dueños de las marcas y de las franquicias, tenemos un problema de que no podemos beber agua. Pero es también un problema. Y aquí en el gobierno del Distrito Federal hubo un gran evento en el tema de combate a la diabetes. Ayer Pero fue, justamente es lo que se debe de atender. Sí, pero o sea, si tú no tienes necesidades básicas de los niños, si no tiene la mamá la posibilidad de mandarle al niño su termo con Le va a tener que comprar una pues le Coca-Cola. da sus 5 pesitos y se compra su refresco o su Boeing o su cualquier tipo de bebida esta. Bueno, si le vas a dar con dinero, exceso de entonces también azúcar. lo puedes educar, porque es un tema de educación. También le puedes educar para que compre una botella. Si le vas a dar dinero, pues para que ¿Por compre qué van a comprar una botellas porque con es agua? complicado. Cada vez que veo lo de A las lo que botellas voy. de agua sufro, porque mira, yo estoy de acuerdo en los Estados Unidos, es el país más rico del mundo, pero nosotros hemos adoptado el que ahora ya todos consumimos agua, pero embotellada, que es carísima, no hay algo más caro Más cara que la agua. leche. Más cara que la leche. Qué mala leche. Nos hicieron así. En Iztapalapa se paga el agua más cara de la ciudad. El hecho de que la gente tenga... ¿Tú tomas agua de la llave? Más cara y más chafa. ¿Tú tomas agua de la llave? Nunca. ¿Tú tomas agua de la llave? No. Yo tampoco. Toda la mayor parte del agua es de garrafón, pero muchas veces la gente de Iztapalapa tiene que incluso bañarse con agua de garrafón, porque las condiciones del agua potable resulta no son las adecuadas o no tienen. En algunas zonas, hay que decir que no es generalizado. Miren, estamos hablando de que hay una zona de te han la ocurrido pero casos en los que los importante. niños se infectan. Muy y manchan importante, Sí, la piel. donde Sí. a mí no me tocó, pero digo, es probable que con ese tipo de líquido cuando sucede, suele pasar. Cuando los piperos, mira, el ejemplo de las pipas, que es una barbaridad. Cada pipa en temporada de no estiaje nos cuesta, cuando la tenemos necesidad de comprar, alrededor de 800 pesos, 900 pesos. En el estiaje, que los delegados nos peleamos las pipas, porque vamos a comprar hasta el Estado de México, nos llegan a costar hasta 1,300, 1,400 pesos, un viaje en pipa. Pero además, por más esfuerzo que hagamos, no falta el pipero, que además le saque los 100 o los 200 pesos a una persona que deje una cantidad. No hay recursos que alcancen para eso. De tal manera que, pero no hay recurso que alcance, porque además no te sustituye ni siquiera un pozo. O sea, lo que te da 1,000 viajes, para que te des una idea, un pozo me daría 10,000 viajes. O sea, no te sustituye, solamente son medidas de mitigación. racional. Por eso, reitero, es importante que vean el tema del agua, principalmente. Va a ser el más gobierno grave. federal. Va a ser más grave, ¿por claro. qué? Sí, va a ¿Por ser qué? más grave. Pues porque las presas no están llenas, porque la falta de agua y la falta de lluvia que ha habido últimamente afecta demasiado. Y ¿Captamos agua en el Distrito no Federal? estamos, no estamos se va al captando drenaje. agua. No estamos captando todo se agua, va que son al de las drenaje. cosas que Todo tienen se que va al cambiar. drenaje. Pero también, Nino, es muy importante comentarle al auditorio que también tenemos que cambiar nuestros hábitos y nuestras costumbres en cuanto al uso del agua. Porque de pronto lo dilapidamos con mucha facilidad. Y Los que la tenemos. cuando la tenemos y cuando falta, que es una experiencia que se tuvo ahorita en Azcapotzalco en esta época tan complicada, pues la gente tiene que recordar esos
esos consejos que muchas veces nos han dado de que cepíllate los dientes nada más llena un vasito de agua. Cuando Pero eso te enseñan desde siempre tu casa, te lo enseñan, en tu casa. te lo enseñan, y cuestiones así de reciclar el agua tan fáciles como poner una cubeta mientras te estás bañando y que con eso se laven los patios en lugar de que desperdicies esa agua y utilices más agua para lavar los patios. Y que no cantes y no te rasures. Y además, sí, claro, pero es que es cierto, o sea, nos da risa, pero cuando falta el agua te es que hay esa zonas problemática privilegiadas en donde nunca te falta el agua, nunca nos falta el agua y a lo mejor no nos hemos percatado de lo que tiene o el valor tan grande que y tiene. además el agua. te voy a decir, es un problema mucho más focalizado a nivel nacional en el Distrito Federal, claro, que en otros estados de la República. Pues estás hablando de la capital de la República, exactamente, no friegues, digo, exactamente, es la capital de la República, pero, no es un municipio marginado. Tenemos que cambiar costumbres. Vamos a hacer un esfuerzo, varios delegados, por ejemplo, para entregar regaderas ahorradoras que en lugar de que te den 20 litros por minuto, cuando te vayas bajen a 4 litros por minuto. Camacho Solís hizo lo de los WC, sí, ¿no? ¿O a quién le tocó? No me acuerdo a quién le tocó los sanitarios. Alguien hizo lo de los sanitarios de ahorradores. Todo eso, y la gente dijo, yo no voy a pagar el ahorrador, meto 2 ladrillos y me sale más barato. Mira, que eran otras medidas. ¿No? En el caso de Iztapalapa, se desperdicia mucha agua, yo creo que en toda la ciudad, en las fugas de las cisternas, que no se ven.